El mundo está convulsionando no solamente a nivel moral, sino también a nivel físico. Todo lo que vemos en la naturaleza, cómo se convulsiona a través de huracanes. Quizás aquí no sufrimos mucho de eso, de terremotos que destruyen diferentes lugares, ciudades, maremotos, tornados. Esto que estamos viviendo acerca del recalentamiento global, hermanos, hoy hay un desorden climático porque el ser humano está destruyendo la naturaleza y con ello nos estamos destruyendo nosotros. Por eso las escrituras dicen en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 que cuando el Señor venga no solamente vendrá por los salvos, sino dice allí que vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Porque nunca fue el plan de Dios que el ser humano acabara con lo que Él había creado. Pero el hombre tristemente se separó de Dios, y al separarnos de Dios, ¿quién es el que nos asalta? Satanás. Cuando el hombre está lejos de Dios, quien opera en la mente y en el corazón es Satanás. Y la Biblia dice que Satanás solamente quiere hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que a diario hace en el mundo con aquellos que permiten que el enemigo dirija sus vidas. Por eso, queridos, a pesar de que el hombre cayó en la terrible condición del pecado y que el Señor nos está llamando a salir de esa condición, porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, hay una esperanza, queridos. Hay una esperanza. El Señor diseñó a través de una maqueta en esta tierra llamada santuario, diseñó un plan de salvación. Y a través del santuario quería dar a entender a la humanidad la manera en que Él puede sacar al hombre, no importa la condición terrible del pecado en el que se encuentre, y llevarlo a la gloria de Dios nuevamente, como estábamos en el principio. Hermanos, la inspiración divina dice que el hombre se ha degradado casi 20 veces más que cuando éramos en el principio, en salud física, mental y espiritual. ¿Y el diablo qué hace? El diablo inventa y dice que antes el hombre era más bruto, que el hombre era menos inteligente, que el hombre ha ido evolucionando. Por el contrario, en el principio Dios había creado un ser perfecto. Adán y Eva fueron diseñados en una perfección 20 veces mayor a la que tenemos hoy. Pero por causa del pecado el hombre se fue degradando a tal punto que hoy estamos como estamos. Si ustedes miran en la Biblia, el hombre llegó a vivir casi un milenio, casi 1000 años. Llegó a vivir uno de los hombres que fue Matusalén, quien más vivió en este planeta Tierra. Y a medida que ha pasado el tiempo, queridos, el hombre se ha ido degradando física, mental y espiritual. Y si usted mira, nuestros antepasados no se enfermaban tanto como hoy se enferman los seres humanos. Hoy ya un joven de 12, 13, 15, 20 años ya está padeciendo de cualquier tipo de enfermedad. Hoy las personas que están llegando a cierta edad, ya después de los 50, están, mejor dicho, para recoger. Cuando antes la gente moría era de la edad de la vejez y no de enfermedades. Esto es porque el hombre se ha separado de Dios. Y mientras que el hombre se separe más y más de Dios, más está buscando la muerte. Porque les hago una pregunta en esta noche: ¿quién es el que da la vida al ser humano? ¿Quién? Dios. La Biblia lo dice. Vamos allí al libro de Primera de Samuel. Ahí está escrito, léalo. Hermano de iglesia, si usted sabe que hay alguna visita y no tiene Biblia, compártale la palabra, acérquese, demuéstrele y dígale: vea, ahí está escrito. Dios es el dador de la vida, y por eso cuando tú y yo nos separamos de Él, vamos rumbo a la degradación y a la muerte, y muerte eterna. Porque sin Cristo
Cristo el ser humano no tiene esperanza. Y por eso en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, vea lo que dice. Usted hoy está aquí y vive es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y el que muere en este planeta no muere sin el permiso de Dios. Sea en pecado o sea en salvación, muere porque Dios lo permite y porque Él es el que determina cuándo se cierra nuestro tiempo de gracia, sea que le hayamos aceptado o sea que no le hayamos aceptado. Para los que mueren salvos, Él se los lleva al descanso para asegurarnos para vida eterna. Por eso en el Salmo 116, versículo 15, dice que ante los ojos de Jehová es estimada la muerte de los santos. Necesitamos entender que separado de Dios, nuestra vida no tiene sentido. Y por eso dice aquí en el capítulo 2, versículo 6, ¿quién es el que da la muerte? ¿Quién? ¿Qué dice allí? Jehová da la muerte y la vida. ¿Y qué más sigue diciendo? Jehová hace descender al sepulcro. Y también dice allí que Jehová hace retornar del sepulcro. Él tiene el poder para levantar a cualquier muerto. Y por eso la palabra de Dios nos muestra que el que muere en Cristo resucitará primero en el día final para vida eterna, porque habrán dos resurrecciones. Amén. La primera es para vida eterna, para los que murieron habiendo arreglado las cuentas con el Señor y viviendo para Cristo. Y la segunda resurrección es para condenación y muerte eterna. Y el Señor dice aquí que Él tiene el poder para hacer descender al sepulcro y para hacerlo retornar, porque Él es el autor de la vida. Y por eso, queridos, estar lejos de Dios es ir rumbo a la muerte cada día. Acercarnos a Dios es pasar de la muerte a la vida. Y saben, cuando vamos al tema del santuario, el hermano leía la lectura bíblica. ¿Cuál era el propósito de esta maqueta? ¿Cuál era el propósito de ese santuario que le mandó a hacer a Moisés en el desierto? Vamos a leerlo. Los que le colocaron atención, Éxodo capítulo 25, versículo 8. ¿Cuál era el propósito? Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice, me erigirán un santuario. ¿Y qué dice al final? Y habitaré en medio de ¿quién? ¿Cuál es el deseo de Dios con la humanidad, hermanos? ¿Cuál es el deseo de Dios con sus hijos? Que Él pueda habitar en medio de nosotros. ¿Saben por qué Él no se puede o no se pudo en ese tiempo y tampoco se puede presentar tal y como es, con su gloria y con su poder? Porque, hermanos, si Él se presentara en esta noche con su gloria y con su poder, caeríamos muertos hoy por causa del pecado. Por eso el Señor pide que nosotros vivamos una vida sin pecado si queremos algún día morar con Él por la eternidad. Por eso el santuario era la manera en que Dios se habría de acercar a través de este tabernáculo a los seres humanos, pero en especial a su pueblo. Y por eso es importante que el pueblo de Dios comprenda y que cada persona que escucha la voz de Dios comprenda claramente el asunto del santuario. ¿Por qué? Porque en el santuario es que se hace la obra de la salvación, de la redención del ser humano. Cuando ustedes comprenden el santuario, comprenden la manera fácil en que Dios resuelve el problema del pecado en la humanidad, en la familia, en los hijos, en los padres. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Sencillo es entender la manera en que Dios me puede salvar. Pero si yo no doy esos pasos, si yo no doy los pasos que el santuario me indica para mi salvación, nunca podré ser salvo. Eso dice aquí: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial será el fundamento de ¿qué?
Porque hermanos, cuando usted entienda, querido amigo, hasta dónde Dios lo puede llevar con su poder, hermanos queridos, no habrá otro camino, otra salida que buscar. Avanzaremos por fe en el santuario, en lo que vamos a estudiar esta semana, para que finalmente seamos redimidos del pecado. Por eso, el propósito de ese santuario que el Señor mandó hacer a Moisés era que Él quería habitar. Vean, el santuario se ubicaba en el centro del campamento del pueblo de Dios. Y ahí se manifestaba la presencia de Dios en aquel lugar, para expiar el pecado de su pueblo. Era la manera en que Él, a través de los sacrificios, a través de la sangre de los corderos, quería hacer recordar que en algún momento de la historia de este mundo, Él enviaría al verdadero Cordero de Dios. Por eso cuando Juan vio venir a Jesús, él sabía y entendía que todo eso que se hacía apuntaba hacia el futuro, a la venida del verdadero Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Pero ellos, a través de ese sistema, podían por medio de la fe acreditar al Hijo de Dios en el símbolo de los corderos el pecado, para ser perdonados y para estar en paz delante del Señor con la fe en el Cordero verdadero que había de venir. Por eso en San Juan 1:29, cuando Juan vio venir a Jesús, dijo: he aquí, este sí es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Que quita el pecado del mundo, porque todo ese sistema apuntaba al verdadero Cordero, a este que hoy está ministrando en el verdadero tabernáculo, en el que está en el cielo. Vamos allí, porque lo que Moisés hizo en el desierto solo es una copia muy pequeñita del verdadero que está en el cielo. Y vamos a mirar cómo lo describe el apóstol en el libro de Hebreos capítulo 8. Vean lo que dice allí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, el ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En otras palabras, para que me entiendan, este tabernáculo que hizo Moisés en el desierto fue el que hizo el hombre, el que Dios le mostró que era una maqueta del verdadero, del gigantesco santuario que hay en el tercer cielo, donde ahora Cristo está llevando a cabo el juicio final sobre esta tierra, y también llevando su obra mediadora sobre aquellos que todavía tienen misericordia, porque Él está cumpliendo hoy dos funciones. Está mediando y dando misericordia a aquellos que todavía tienen gracia. Él es el abogado en el juicio, pero está examinando los casos y juzgando a aquellos a los cuales ya se le ha cerrado la gracia, porque Él es el juez también de ese juicio. Y por eso cuando vamos y miramos el santuario, hermanos, el santuario por todas partes muestra que Jesús es el todo de nuestra salvación. Él no solamente es la ofrenda por el pecado, Él también es la propiciación. Él es el sumo sacerdote que lleva la ofrenda. Y Él es también, aparte de ser el mediador, es quien finalmente va a determinar quiénes se salvarán y quiénes se perderán. ¿Qué va a determinar o con qué va a determinar? A quienes permitieron que sus vidas fueran cambiadas y transformadas por la sangre que Él mismo ofreció para el perdón de los pecados. Así que este era una copia del verdadero santuario que hay en el cielo, donde Cristo ahora ministra en el lugar santísimo, en el arca del pacto, donde se está realizando el juicio investigador sobre los hijos de Dios. De eso vamos a hablar más adelante en la semana, para que ustedes logren entender, porque hasta allá tenemos que llegar, pero necesitamos empezar por lo primero. Vamos al libro de Romanos capítulo 6. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron,
La ley de Dios que exigía por causa del pecado, ¿qué exigía? Muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, dice 1 de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Pero Romanos 6:23 dice que la paga de ese pecado o de esa transgresión de la ley exige ¿qué? Muerte. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué Adán y Eva salieron vivos del Edén? Si el diablo les dijo el Señor les dijo, el día que coman van a morir. La pregunta es, entonces el diablo tenía la razón porque él les dijo, coman, que no van a morir. Y en realidad no murieron, salieron vivos del Edén. Entonces, ¿qué pasó ahí? Queridos, salieron vivos porque ya había un plan trazado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Porque el Cordero fue sacrificado desde el Edén. Por eso ellos no murieron, porque ellos por fe aceptaron el sacrificio de Jesús desde el mismo Edén. Aunque Él no había sido sacrificado literalmente, ya se había ofrecido como una ofrenda para el pecador. Por eso ellos murieron y salieron vivos, porque por medio de la fe ellos aceptaron al verdadero Cordero. Y por eso a través de ellos se implementó el sistema de sacrificio. Cada vez que ellos pecaran, debían de ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Porque era la manera en que ellos reconocían al Cordero de Dios que iba a venir en el futuro a morir por sus pecados. Y de una manera simbólica transferían sus pecados a esa víctima que ellos mismos le quitaban la vida. ¿Y qué simbolismo era, hermanos? Nosotros por causa del pecado le quitamos la vida a Jesús. Eso era lo que significaba. Cada vez que degollaban un animal y transferían por la fe el pecado a ese animal para quedar expiado del pecado, estábamos dándole muerte al Señor. Y nosotros matamos al Señor por causa de nuestros pecados. Si el pecado no hubiera existido en el hombre, Jesús nunca tendría que haber muerto por nosotros. Pero nosotros por causa del pecado le dimos muerte. Y vean lo que dice Apocalipsis 13:8. ¿Cuándo se ofreció el Cordero? ¿Cuándo fue inmolado? ¿Por qué Adán y Eva salieron vivos? Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo fue inmolado? Hermanos, por causa del pecado, el hombre sacrificó a Jesús desde la misma creación. Por medio de la fe ellos aceptaban la muerte de Jesús. Y aunque morían y aunque Jesús no había venido a morir literalmente, por medio de la fe sus pecados eran perdonados. Y por eso, queridos, todos los que murieron los 4000 años antes de que Jesús viniera, cuando Jesús murió en la cruz, el perdón para ellos se hizo una realidad, porque ellos murieron con la fe en aquel Cordero que había de venir. Y pregunto, ¿el Señor cumplió? Sí, hermanos. Él les prometió que Él enviaría al Cordero de Dios, que Él sacrificaría a ese Cordero, pero Él lo envió en un momento especial, no al azar. Vea lo que dice Gálatas 4. Ahí está escrito, lo coloqué todo para que tú lo leas conmigo. ¿Qué dice Gálatas 4:5? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿tenía Dios un día establecido para mandar a Jesús a esta tierra? Sí. Y por eso dice que en el reloj de Dios, Él envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En otras palabras, ¿qué está queriendo decir? Que Él vino en la misma condición de nosotros. Él vino en nuestra naturaleza pecaminosa. Él vino para caminar por el terreno en que camina todo pecador.
Pero hermanos, no para participar del pecado, sino para demostrarnos a nosotros de que es posible vivir una vida sin pecado y trazar el camino para que mirándolo a Él, tú y yo podamos vencer en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice, a fin de que recibiésemos, ¿qué, hermanos? Ayúdenme. ¿Saben por qué Él dice así? Hermanos, yo les voy a decir algo, y aunque suena duro, es la verdad. Yo tengo que decirles la verdad a ustedes. La Biblia dice que por causa del pecado dejamos de ser hijos de Dios y nos volvimos hijos del diablo. Así lo dice la Biblia. Y si no me lo cree, busque primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y se lo voy a decir porque esa cita me la sé de memoria. El que practica el pecado, dice allí, es del diablo. ¿El que practica el pecado es de quién? Es del diablo. Pero dice al final, y ahí viene lo más bonito del texto, pero para esto fue enviado ¿quién? El Hijo de Dios a este planeta Tierra. ¿Para qué? Para acabar con el engaño del diablo y ponerle fin al pecado en la vida del ser humano. Porque Él vino como uno de nosotros, en la misma condición en que nacen todos los seres humanos. Pero a diferencia de nosotros, Él nunca cayó en pecado, venció, dice la Escritura, el pecado en nuestra carne. Y de esa manera deshizo las obras del diablo. Y es nuestro modelo a seguir cada día si queremos vivir una vida en santidad, una vida sin pecado. Y saben, queridos, cuando miramos el santuario, por eso era necesario que esta maqueta fuese una realidad en la vida y el ministerio de Jesús. Era necesario que el Señor saliera del tercer cielo, del santuario verdadero de allá, del lugar santísimo, y descendiera al campamento. La primera obra del ministerio de Jesús Él la realizó en el campamento. ¿Y saben de qué es símbolo el campamento? De este planeta Tierra donde moran los pecadores y donde hay millones de personas que necesitan ser salvadas del pecado. Amén. Era necesario que Él viniera a este planeta Tierra a morar entre nosotros. Y por eso cuando nace Jesús se le coloca el nombre Emmanuel. ¿Por qué? ¿Cuál era la misión de la venida de Jesús a esta tierra? Que Dios, hecho hombre, pudiese habitar en medio de nosotros, pudiese darnos ejemplo y pudiese acabar con las artimañas del diablo en la vida de todos los seres humanos, porque Él vivió lo que nosotros vivimos cada día. Él sintió lo que nosotros sentimos cada día. ¿Te sientes triste? Cristo se sintió más triste que tú. ¿Has sentido dolor algún día? Cristo fue experimentado en quebranto y en sufrimiento. Y hermanos, Él lo hizo sin necesidad. Porque Él, siendo Dios, hubiese podido destruirnos a todos y crear una nueva creación. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Dios no crea para destruir, Él crea para que tengamos vida eterna y para redimirnos del pecado. Finalmente, quienes serán destruidos en el día final no es porque no tuvieron la oportunidad de salvación, sino porque escogieron finalmente morir lejos de Dios que ser salvos, porque la salvación es para todos. Y por eso, queridos, Él descendió y habitó en medio de nosotros. Él se identifica con nosotros. Si hay alguien a quien podemos acudir en medio de las necesidades, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de los momentos difíciles, es Él. Cuando te traicionen, cuando te den la espalda, Él es el único que te puede comprender, porque la Biblia dice en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, lo rechazaron. Y aun cuando Él moría en la cruz,
A pesar de tanto escarnio, de tanta burla. Y hermanos, lo que decía el ladrón de la izquierda a Jesús, si eres el Cristo, bájate y sálvanos a todos. Jesús lo podía hacer. Jesús lo podía hacer. Pero hacerlo significaría dañar el plan de salvación. ¿Por qué? Porque él, la manera de salvar al ser humano no era como el hombre lo quería, a la fuerza. Era entregando su vida, porque él ponía la vida de él por la vida de todos. La muerte que le toca al pecador por causa del pecado que nos tocaba a nosotros, él la sufrió para darnos a nosotros a cambio vida. Pero solo a aquellos que creen y le aceptan a él le entrega la vida a cambio de la muerte que nosotros tenemos por causa del pecado. Por eso al final, quienes no hagan esa entrega no recibirán vida eterna, no podrán vivir, porque el único que puede dar la vida eterna es Cristo, a quien la recibe, a quien la acepta como su Salvador. Y si no le acepta el pecador como su Salvador porque no quiere abandonar el pecado, pues finalmente recibirá la consecuencia del pecado, que es la muerte, y la muerte eterna. Era necesario que el Señor viniera a morar entre nosotros como el Cordero perfecto, como esa ofrenda perfecta que habría de sacrificarse. Era necesario, si no, no hubiera podido morir por nuestros pecados. Por eso cuando se traía un cordero, el cordero debía de venir en perfectas condiciones. No podía tener ni un defecto y debía ser macho. ¿Por qué? Porque representaba a Jesucristo. Y por eso Jesús debía vencer el pecado en nuestra carne para ofrecerse como el verdadero Cordero de Dios. Y saben, queridos, Levíticos 1:3 dice allí, búsquenlo, cada vez que se ofrecía un cordero debía ser perfecto, era examinado. Si no, no servía como ofrenda, porque Jesús habría de ser el Cordero perfecto. Hermanos queridos, y así ocurrió. Jesús dejó su trono, dejó su gloria, dejó su poder y se hizo como uno de nosotros. Dice la Biblia, no lo digo yo, en Filipenses 2, búscalo. Qué tremendo pasaje. Yo cuando leo ese pasaje yo digo, Señor, perdóname, Señor, por no entender todo lo que tú estuviste dispuesto a dejar por amor para venir a salvarme. Y ahí es donde uno comprende, hermanos, qué triste es la realidad del ser humano cuando no reconoce a Dios en su vida, cuando Él lo dio todo por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué dice allí? Filipenses 2 del 6 al 8 dice, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, bueno, yo soy Dios, ellos verán, ellos pecaron, vamos a destruirlos. No, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó. Él, quien era adorado por millones de ángeles, por seres de otros mundos, no le importó dejar todos los privilegios del cielo para venir a sufrir y alcanzar al ser humano en la condición en que hoy se encuentra el ser humano en el pecado. Y dice allí, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y dice que tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y saben, cuando ustedes analizan ese pasaje, ese es el proceso que debe vivir todo pecador, pero a la inversa, si queremos algún día estar en la gloria de Dios. Tiene que reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Tiene que humillarse al reconocer ese sacrificio. Tiene que despojarse de esa vieja vida. Tiene que entregarse al Señor para servirle. Y entonces cuando le sirva, cuando viva de esa manera, hermanos, el Señor lo exaltará en la gloria del Padre e iremos a morar con el Señor por la eternidad. Amén. Amén. Pero, queridos, eso lo tuvo que vivir el Señor.
Y vean, queridos, aquel símbolo que se ofrecía a través de los corderos llegó a ser una realidad. Cristo es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Por eso cuando vino Jesús, todo ese sistema murió. Ya no sirve para nada. Esas leyes ceremoniales, y ahí es donde algunos cristianos dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz. No fue la ley moral. Fueron todas esas leyes de ceremonias y de ritos que ya no servían para nada, porque el verdadero cordero había venido. Y por eso el sistema del santuario terrenal quedó abolido. Y por eso dice que cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, diciendo: ahora el verdadero tabernáculo queda arriba. El ministerio del tabernáculo terrenal cesó, acabó, porque el verdadero cordero murió. Y ahora el ministerio de Jesús se iniciaría en el verdadero, en el que está arriba en el cielo. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote con la sangre del cordero? Él, a través de la sangre, mediaba por el pecado de la humanidad. ¿Qué hizo Jesús después de haber muerto como el cordero? Ascendió al cielo con su propia sangre para interceder por los pecados de todos aquellos que reconozcan a Jesús y le entreguen su vida hasta la muerte. Él se ha constituido en la única ofrenda por el pecado, y por eso todo pecador que se humille y reconozca a Jesús como el Cordero de Dios, que le acepte como su Salvador y que quiera abandonar el pecado, Jesús lo recibe con los brazos abiertos y le limpia con su propia sangre del pecado por medio de la fe. Amén. Por eso era necesario, como lo dice Primera de Pedro, vamos a ir rápidamente allí. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 18 y 19, tremendo pasaje. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: pues ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién es el que nos limpia de todo pecado, hermanos? Aquel que vivió sin mancha y sin contaminación y que murió como cordero por nuestros pecados. ¿Qué dice en el libro de 1 de Pedro 2, 22 y 23? Ahí mismo, vea lo que dice allí, tremendo. Él no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Él no conoció pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, ¿maldecía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y hermanos queridos, todos aquellos que sigan a Cristo son llamados a vivir la vida de Jesús. Amén. Amén. Qué triste que hoy alguien nos maldice y nosotros nos agarramos. No mora Cristo en el corazón. Qué triste que hoy, hermanos, los hogares, en vez de ser un pedacito de cielo, es un pedazo de infierno. Algunos ya no me soportan. El otro día fui a cierto hogar a visitar y el hermano ya llevaba 3 meses cama aparte. La esposa no quería acostarse con él. Disgustados. Y dizque cristianos. Y dizque preparándose para el cielo. Y ya llevaban 3 meses disgustados. Y dormían en camas aparte. ¿Cómo lo ven? Muy mal. Hermanos, la Biblia dice que necesitamos imitar a Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. No podemos permitir que el pecado more en nosotros. Necesitamos humillarnos. ¿Qué había en el corazón? Orgullo. Y la Biblia dice: el que se humilla, ¿será qué? Será enaltecido. Vea lo que dice Hebreos 7, 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Vea lo que dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo. ¿Cómo fue Jesús?
santo. ¿Cómo pide que seamos? Santos, inocente, sin mancha y apartado de los ¿qué? De los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y cuando habla de que apartado de los pecadores no significa que es que no se hablaba con los pecadores. No, él vino a buscar a los pecadores y antes lo criticaban porque comía con los pecadores, pero cuando habla de que apartado de los pecadores es que no participaba de lo que ellos hacían. Era un testimonio que reprendía la conducta malvada de aquellos que practicaban el pecado. Eso no nos excluye, por el contrario, tenemos que compartir con la gente, tenemos que llegar al corazón, mostrarle nuestro testimonio, pero no participar de lo que ellos hacen, sino atraerlos a Cristo Jesús nuestro Señor. Vean lo que dice Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿cuánto? En todo, según nuestra semejanza, pero venció o no. Venció, hermanos. Pregunto, ¿podemos nosotros entonces vencer? Sí, porque Él fue tentado igual que nosotros somos tentados, incluso de una manera más grande. ¿Y saben por qué? Porque Jesús, aunque fue 100% humano y no ejerció su divinidad, Él también era 100% divino. Y por eso las tentaciones del diablo iban para hacer que Él ejerciera su divinidad y se dañara el plan de salvación. ¿Qué pasaría si Jesús ejercía su poder divino? No podía entonces ser semejante a nosotros en todo y se dañaba el plan de salvación de una vez. Por eso el diablo lo tentó en el desierto y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Sabía el diablo que él tenía el poder para hacerlo? Sí. Pero él no podía ejercer su poder como Dios porque él vino como un ser humano para aguantar hambre si era necesario, pero ser fiel ¿a quién? Ser fiel a su Padre Celestial. ¿Cuántos hoy se venden por las cosas de este mundo? ¿Cuántos hoy niegan a Dios en sus vidas y prefieren lo que el diablo les ofrece? ¿A dónde lo llevó? A lo alto del monte y le dijo: te daré todos los reinos si postrado me adorares. ¿Y a quién es el único que se debe adorar? A Dios. ¿Cuántos hoy se venden para adorar al enemigo? ¿Cuántos hoy le dan la espalda al Señor? ¿Cuántos hoy se alejan de Dios por las cosas materiales, por lo que el mundo les ofrece y por las diversiones de este mundo? Y prefieren botar a la basura la salvación que dejar lo que el mundo les ofrece, que en realidad sí es basura comparado con lo que Cristo nos ofrece. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y por el conocimiento de Jesús tengo todo por basura, decía él. Tremendo, hermanos. ¿Qué dice 1 de Juan 3:3? 1 de Juan capítulo 3 versículo 3. Vea lo que dice aquí: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él ¿qué? Como Él es puro. Pregunto, ¿debemos seguir el ejemplo de Jesús? Sí, hermanos. Él es el ideal. Él vino a morar en el campamento, vino a habitar en este mundo para que nosotros viéramos su gloria, su carácter y pudiésemos imitarlo. Eso es lo que dice San Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y aquí viene el versículo más importante con el cual quiero en esta noche hacer un llamado a tu corazón, con el cual quiero cerrar este mensaje en esta noche, hermanos. Jesús vino a demostrar que sí es posible apartarnos del pecado. Él no solamente vino a morir por el pecado, Él vino a señalar el camino para que el pecador pueda iniciar una vida sin pecado. Y eso lo dice el libro de Hebreos. Vea, Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Vea lo que dice allí. ¡Ay, tremenda! Y Cristo en los días de su vida terrenal
ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente, pero no evadió la muerte. Él se entregó, fue oído y fue fortalecido por el poder del cielo para avanzar y entregar su vida. Y por eso cuando ustedes ven la escena del Getsemaní, hermanos, el Señor dice que temblaba de la angustia y clamaba. Su humanidad flaqueó, dice allí en ese momento, porque estaba turbado hasta la muerte. El peso del pecado abrumaba su vida. Pero en ese momento clamó al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era posible. No era posible que Él no ofreciera su vida por el pecador. Y por eso Él dijo: no se haga mi voluntad, sino que se haga la que, la tuya, porque era necesario que Él muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y vean lo que dice al final, versículo 8. Vamos a leer el 7, la última parte. Dice: y con gran clamor y lágrimas, sudó hasta gotas de sangre. Con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos al que le podía librar de la muerte. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Hermanos, muchas veces tendremos que sufrir para aprender a obedecer al Señor, porque de otra manera muchas veces el hombre no aprende. Yo he visto muchas personas que les ha tocado sufrir en esta vida por causa del pecado, porque eso es lo que trae el pecado, sufrimiento. Pero algunos se han ido más lejos y desprecian la gracia del Señor y tienen que sufrir más para que al final reconozcan que el Señor tenía que el Señor tenía la razón. Hermanos queridos, que eso no nos toque a nosotros. Y aquí viene el llamado para ti, versículo 8. Y aunque era el hijo, a través del sufrimiento aprendió qué es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo somos perfeccionados, hermanos? ¿Cómo es que pasamos de la muerte a la vida? Cuando aprendemos a obedecer. Y por eso el versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, hermanos? Para todos los que le obedecen. Por eso, queridos, por eso el Señor abrió el camino. Por eso el Señor abrió el camino a través de su vida y de su muerte. Y por eso la Biblia dice que Él es el ¿qué? Él es el camino hacia la vida eterna. Porque Él lo vivió. Él caminó por donde el hombre tiene que caminar para que finalmente pueda ser salvo. Y la única manera en que podemos empezar a caminar, hermanos, es siendo obedientes a la voz de Dios. Por eso en esta noche el Señor quiere hacernos un llamado especial. Él lo entregó todo por nosotros. Y Él solamente pide de nosotros también que lo entreguemos todo. Que reconozcamos nuestro pecado delante de Él y digamos: Señor, aquí estoy. Ayúdame. A todos los que quieran venir a Jesús, a todos los que quieran entregarle su vida al Señor, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad de hacerlo. Por eso quiero orar en esta noche por todos ustedes. Y si alguien en esta noche quiere pactar desde el corazón con el Señor y decirle: Señor, quiero arreglar mi vida contigo, ya no quiero morar más en el pecado, he entendido que estar lejos de ti es ir camino a la muerte y yo quiero tener vida eterna. Así que si en esta noche decides reconocer el sacrificio, la vida y la muerte de Jesús, hoy que tenemos vida, hoy que hay oportunidad, podamos arreglar nuestra vida con el Señor antes que sea demasiado tarde.